para tu corazón. Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida y quiere ayudarte a que puedas vivir lo mejor de la vida. Él te creó para disfrutar esta vida, para que tengas una vida abundante. Todos tenemos heridas, todos somos heridos. No hay ninguno de los que estamos acá escuchando este mensaje que podamos decir no tenemos alguna herida. Como estamos en un mundo imperfecto donde mucha gente nos hiere y donde nosotros también herimos, las heridas son parte de la vida. Y muchas veces este dolor que llevamos es un dolor que marca toda nuestra historia. Hay heridas que vienen desde muy chiquitos, otras que nos hicieron de grandes, pero son heridas al fin. Algunas sanan rápido, pero otras cuestan. Sanarlas, cuestan olvidarlas y permanentemente nos marcan todo lo que vivimos. Todos tenemos heridas. Algunos hemos sufrido algunas cosas de chicos que nos han marcado, personas que han estado allí, no para nuestro bien, sino para complicarnos la vida. Y cuando uno está herido, empieza a tener ciertas reacciones. Como un animal herido se defiende, uno se defiende como puede, ¿no? Entonces algunas personas optan por crecer en su orgullo para defenderse y se muestran seguros, convencidos de la vida y dañan a otros con su orgullo, con su forma de ser. A veces puede ser el temor que nos agobia y que nos encierra y que no nos permite desarrollar nuestra vida en alguna área y que comenzamos a caminar con miedo cada paso que damos y pareciera que no hay nada que podamos enfrentar sin miedo. Cualquier cosa nueva que enfrentamos, esa herida nos produce temor y nos paraliza en todo lo que hacemos. Tendemos a pensar que los fracasos vienen sobre nosotros. Es como que la herida te recuerda que no podés. Como esa herida te marca y te dice, vos no vas a poder. Y entonces ese fracaso es casi como una profecía autocumplida, en la cual nosotros estamos allí y pensamos que cualquier cosa que vamos a emprender de alguna manera va a fracasar. Esperamos siempre alguna mala noticia o situaciones que puedan darnos a entender que de verdad teníamos razón. Somos personas que fracasan. También estamos acostumbrados a las decepciones, ¿no? Como alguna vez nos hicieron doler, estamos esperando una decepción en la relación. Y es por eso que muchas veces cuando estamos en alguna relación y está bien esa relación, decimos, bueno, ¿cuándo me va a decepcionar? Y normalmente ocurre que nos decepcionan, porque en general todos decepcionamos. No hay ninguna relación en la cual alguien no te decepcione. Pero cuando uno está herido, lo toma como algo personal, como es algo que le pasa a uno, lo sufre uno, y esa decepción parece que es mi destino. Terquedad. Cuando uno está herido se vuelve terco. Trata de enfrentar la vida en medio de su dolor. Y esa terquedad produce que cometamos errores, que tomemos malas decisiones y que muchas veces nos volvamos a herir o volvamos a dejar que la gente nos hiera. La soberbia de no escuchar a nadie, la soberbia de pensar de que ni Dios tiene una respuesta para mí. Y entonces camino por esta vida siguiendo con esa herida y por supuesto hiriendo a todos los demás con mi terquedad y mi soberbia. Autoconmiseración. Empiezo a ver que toda la vida mala es a mí y nadie más que a mí. Y entonces veo que todos están en contra mía, como si hubiese un plan contra mi vida. Y como si mi sufrimiento sea mayor que el de todos. Nadie pasó por lo que yo paso, nadie sufre lo que yo sufro, nadie vivió lo que yo vivo. Y esa autoconmiseración provoca que la herida siga sangrando y que Dios no pueda actuar en nosotros. Y sin duda esto nos lleva a sentirnos abandonados. En primer lugar, abandonados por Dios, porque si Dios es bueno, si Dios está conmigo, si Dios prometió cosas, ¿por qué a mí no se me da nada? ¿Por qué a mí las cosas no me salen como yo sueño? ¿Por qué la vida no es como yo imagino?
Me siento abandonado por la gente que me quiere, a veces por mis padres, por mis hijos, por mis seres queridos. Y ese sentimiento de abandono hace que mi fe decaiga y me sienta lejos de Dios, lejos de los demás, aunque aparentemente esté cerca. Y sin duda, cuando uno se siente herido, tiene miedo al futuro. Miedo a lo que va a pasar. ¿Qué hay en mi futuro? ¿Qué hay en mi futuro? Y cuando uno se siente herido, cree que lo que viene hacia adelante son más heridas, y más dolor, y más angustia. ¿Te sentís así hoy? ¿Hay parte de tu vida que se siente así? Porque todos estamos heridos. Algunos más, algunos menos. Algunos tuvieron una historia más compleja que otros, pero esas heridas están presentes en cada uno de nosotros y determinan nuestra vida, o por lo menos lo quieren hacer. Pero en esta mañana, Dios tiene un mensaje para tu corazón y para el mío. Hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para todos aquellos que hemos pasado momentos difíciles o que estamos pasando momentos de dolor. Vamos a ver una historia de la Biblia, una historia hermosa de la Biblia, que nos habla de cómo Dios muestra ese amor. Y vamos a ver a través de un hombre que mostró amor a una persona muy herida, cómo Dios hace eso mismo con nosotros. Y en esta mañana Dios quiere tocar tu corazón, quiere tocar tu corazón herido, quiere tocar tu miedo, tu angustia, quiere tocar ese dolor que estás pasando, sanarlo y darte un futuro. Por eso, antes de seguir, me gustaría orar. Orar para que nuestros corazones se preparen para escuchar este mensaje directo de Dios a tu corazón. Padre, gracias por esta mañana, gracias por poder encontrarnos. Señor, estamos en un mundo de dolor, de heridas. Y Padre, en esta mañana queremos escuchar tu voz directa a nuestro corazón. Señor, muchas veces nos sentimos abandonados de esta vida, solos, temerosos, heridos, sin futuro. Señor, a veces sin esperanza. Y Padre, muchas veces este dolor nos hace que cada vez más estemos separados de tu presencia, separados de las personas. Y muchas veces también hiriendo a otros, trasladando nuestras heridas hacia adelante. Por eso en esta mañana queremos preparar nuestros corazones para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje. Gracias porque vos das esperanza a aquellos que están heridos. Y por eso yo tengo esperanza. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a ver una historia muy antigua. Una historia que ocurrió hace más de 3.000 años. Porque es una historia que tiene que ver con el principio del reino de Israel. Para que tengamos idea, Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel que estaba allí en Egipto como esclavos. Recuerden que Abraham fue llamado por Dios para tener para formar una gran nación, tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. A través de Jacob y sus 12 hijos se formó Israel. Pero luego todos sus descendientes fueron a Egipto en la época de José, que José fue gobernador allí, y quedaron allí trabajando, viviendo, pero luego, bueno, la historia nos cuenta que el próximo faraón de Egipto no conocía a José ni su historia y comenzó a tener como esclavo al pueblo de Israel. Y así pasó mucho tiempo hasta que Dios envió a Moisés, lo sacó de la corte, en una historia maravillosa, y lo puso como libertador. Y entonces, en esa historia hermosa donde Dios permite sacar milagrosamente al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, luego de 40 años en el desierto, entra en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Durante el tiempo de Josué conquistan gran parte de la tierra prometida. Y luego de la muerte de Josué viene la época de los jueces. En la época de los jueces es una época cíclica donde hay un tiempo con jueces que va todo bien, después hay un tiempo que se alejan de Dios, Dios levanta un nuevo juez, así, pero no tenían ningún rey.
Pero en ese momento el pueblo de Israel dice, queremos un rey como todas las naciones de alrededor. Y Dios quería seguir manejándose así, pero el pueblo quería un rey, y entonces Dios le habla a Samuel para que unja a Saúl como rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue una persona muy especial, un hombre que no hizo lo que Dios quería y entonces terminó muy confundido en su vida. Saúl tuvo varios hijos, pero uno de sus hijos fue Jonatán. Y Jonatán fue muy amigo de David. David había sido ungido también por Dios, por Samuel, porque Dios había rechazado a Saúl por muchas cosas que él había hecho. Y cuando elige a David, David entra en la corte, David entra a ser el que tocaba música para Saúl y entabla una relación muy profunda con Jonatán, su hijo. Entonces, en un momento dado que Saúl empieza a querer matar a David, ese momento en el cual Saúl entraba en una locura total y le tiraba lanzas y David las eludía, Jonatán y David hacen un plan donde Jonatán iba a ver qué quería hacer Saúl con David y llegó un momento en el cual Jonatán iba a avisarle a David si su papá quería matarlo para que David podía huir. Y en esa charla, cuando están ya hablando del futuro de ellos dos, sabiendo que probablemente se tenían que separar, el relato de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 15, nos dice que en esa charla Jonatán habla con David sobre el futuro de ellos, porque Jonatán ya creía que su papá iba a querer matarlo y que David iba a ser el futuro rey. Entonces le dice Jonatán a David, muestra el fiel amor del Señor conmigo mientras viva, y cuando yo muera, no dejes de mostrar tu fiel amor con mi familia. Así fue que David huyó de la corte y comenzó a vagar por allí, estuvo con los filisteos. La historia continúa, el rey Saúl comienza a tener mayores desobediencias hasta que finalmente en la batalla del monte Gilboa termina siendo derrotado por los filisteos, con David dando vuelta por allí también, y Saúl termina suicidándose. Por lo tanto, David comienza su reinado. Finalmente, el único descendiente que quedaba por allí era un hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, y de él vamos a hablar, porque la historia de Mefiboset es nuestra historia. La historia de Mefiboset es nuestra historia. Y Mefiboset, que tenía un destino de gloria, era el nieto del rey, probablemente iba a ser el príncipe, porque Jonatán iba a seguir a su papá Saúl, termina una vida totalmente distinta. Todos nosotros tenemos un destino, y todos nosotros podríamos pensar que este podría haber sido nuestra vida, pero hubo cosas que se metieron en nuestra vida, situaciones que pasaron, historias que ocurrieron, que nos hicieron perder nuestra esencia. Hicieron perder el camino de nuestra vida. Entonces el relato en 2 Samuel ya, capítulo 4, versículo 4, dice que Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset. El futuro rey de Israel terminó prófugo, huérfano, solo y sin futuro. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los reyes, cuando asumían, mataban toda la descendencia del rey anterior. No querían que ninguno venga a tratar de pelear por su reino. Hoy no se hace así, aunque cosas son medias parecidas, ¿no? No los matan, pero de alguna manera algo hacen con todo lo que tiene que ver con el gobierno anterior. Pero la cuestión es que Mefiboset, de tener un futuro de gloria, termina siendo un hombre abandonado, un hombre prófugo, un hombre huérfano, solo y sin futuro. Todo lo que él pensaba que podía vivir, aunque él era muy chiquito, pero de grande seguramente lo imaginó, terminó destruido en un solo momento. Y muchas veces vos y yo tenemos así situaciones.
Podríamos haber tenido un futuro de gloria, pero cosas sucedieron que se metieron en el camino y que nos hicieron perder la esencia. O por lo menos eso es lo que imaginamos. Por eso, una cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que te impide vivir el sueño de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que hoy estás viviendo, por ahí que tienen que ver con tu pasado, que te impiden ser el hombre de Dios, la mujer de Dios que Dios soñó? ¿Qué es lo que hace que no seas quien tenés que ser? ¿Qué situaciones en tu vida ocurrieron que se metieron en el camino, que fueron un palo en la rueda para no permitir el desarrollo de la persona que Dios creó para que vos puedas ser? Y entonces uno comienza a sentirse cada vez peor, angustiado. La historia de Mefiboset es una historia dura, porque alguien lo dejó caer. Y seguramente a nosotros nos ha pasado algo parecido, ¿no? El relato en 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, continúa y dice: cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en la batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Una historia tremenda. Este niño que podía haber sido rey en el futuro, ahora no simplemente era huérfano, había perdido a su papá y a su abuelo en un mismo momento, había quedado sin la posibilidad de un futuro brillante, sino que también está lisiado. Y las heridas son así, son como parálisis en nuestra vida que no nos permiten ir hacia adelante. Porque cuando uno está quebrado, y no sé si alguna vez te quebraste, uno depende de otra gente. Hace pocos años me quebré. Nunca me había quebrado. Cuando me quebré, primero es un dolor tremendo, ¿no? Y más para un hombre que nunca tiene dolores. Yo me acuerdo que me quebré de una manera insólita porque estaba jugando al fútbol y de repente vino un muchacho, pegó un pelotazo terrible, me pegó acá en la nuca, me desmayó mientras iba corriendo, así que me quebré solo. Con un dolor terrible. Ahí me llevaron a internar. Me enyesaron y comenzó la recuperación, pero el problema no era eso, sino todo lo que no podía hacer. Estaba sentado en mi cama, me tenían que levantar, me tenían que ayudar para bañarme, me tenían que ayudar para vestirme. Me acuerdo que me quebré el sábado, el domingo prediqué con el yeso, y me acuerdo que teníamos varias reuniones y me dejaron en el púlpito y nadie me venía a saludar, me quedé solo ahí hasta que alguien se acordó que había un lisiado ahí tirado. Me tenían que llevar en el auto de un lado para otro. Mi hijo tenía que manejar y yo estaba aterrado. Discutíamos con mi hijo, un día me amenazó dejarme por ahí tirado por lo plomo que era mientras él manejaba, y yo lisiado era un tipo insoportable, porque cuando uno se siente herido es insoportable con los demás y le echa la culpa a los demás y hace que los demás también se sientan mal. Uno cuando está lisiado no se mueve hasta que alguien lo venga a ayudar, ¿no? Y cuando uno está lisiado, y me acuerdo que estaba usando las muletas, se da cuenta que todo el mundo lo pasa por al lado, ¿no? Me acuerdo iban las muletas en un shopping y una señora vio un producto y quería ver el producto, yo estaba en el medio y me empujó, casi me tira. O estaba tenía que dar justo un retiro, me acuerdo, y de repente apoyé mis muletas y pisé una cáscara de banana y me fui con las muletas para cualquier lado, me caí varias veces, porque un lisiado no tiene estabilidad, y cuando uno está herido, lisiado del corazón, así vive, sin fuerzas, sin esperanza, dependiendo de otros, y enojado con la realidad. ¿Cómo se sentía Mefiboset en ese momento? Sin duda, con mucho miedo a ser asesinado. Y cuando fue creciendo y cuando le fueron contando seguramente su historia, Mefiboset sabía que tenía sus días contados. Y a veces uno siente así la vida, como que la vida es mala para uno. Y que a veces hasta vienen pensamientos de muerte y ganas de matarte, porque uno cree que la vida ya no tiene futuro. ¿Cuántos pensamientos de muerte tuviste alguna vez? Se sentía sin identidad. Tuvo que salir de su ciudad y con mucho dolor por estar discapacitado. Nunca pudo vivir una vida como la que tendría que haber vivido. Es interesante que Mefiboset cambió de nombre. Mefiboset quiere decir el que esparce vergüenza, aunque hay otras traducciones, pero esta es una buena. Y vemos en aquel que se siente avergonzado,
heredamos todos nosotros cosas que nos dan vergüenza, ¿no? Falencias de nuestras familias, injusticias, en algunos casos vicios, irresponsabilidades de personas que nos atendieron en el pasado o que dejaron de atendernos. O también nos podemos sentir dolidos y heridos por el abuso, por la violencia de otras personas, por el descuido de gente que prometió cuidarte o amarte, y eso nos trae amargura, frustración, heridas que nos impiden caminar seguros en la vida. Por eso la pregunta en esta mañana es: ¿quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? A veces puede ser una persona que amaste mucho, ¿no? ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te lastimó a punto de paralizarte? ¿Quién? Porque estamos como Mefiboset, heridos, agotados, cansados y a veces sin ganas de vivir. Lo interesante es que en 1 Crónicas 8:34 nos dice que el nombre fue Merib-Baal, hijo de Jonatán fue Merib-Baal. Y Merib-Baal era el que se opone a Baal, era aquel que estaba en contra de los ídolos. Y el cambio de nombre es a veces simbólico de lo que nos pasa a nosotros. Dios te dio un nombre, hijo de Dios, sos una persona con esperanza, con fuerza, con destino. Y a veces el dolor, las heridas, nos hacen creer que la vergüenza es nuestro dolor. Nuestra angustia es nuestro nombre. Lo que nos pasó es nuestro destino. Las heridas nos definen. Y a veces uno mismo cree que sí. Y estamos lisiados y no caminamos bien. Y sentimos que no vamos a poder seguir. Y nos sentimos solos y desterrados. Para colmo, Mefiboset lo llevan a una zona llamada Lodebar. Y Lodebar quiere decir justamente sin ningún pasto. Un lugar desértico, un lugar sin lugar para apacentar nada. Un lugar de soledad, de angustia, ¿no? Y este descendiente de Jonatán está en un lugar donde hay una desolación inimaginable, una zona retirada e inhóspita de Palestina. Y uno a veces se siente así en la vida, ¿no? Como abandonado en un lugar que nadie puede ir a visitar, angustiado, olvidados, discapacitados emocionalmente, tratando a veces de huir de la realidad de diferentes maneras. Nos sentimos deprimidos, amargados, lastimados, abusados. Todo descendiente de las dinastías anteriores debía permanecer escondido por el resto de su vida. Y a veces vos y yo nos sentimos así, como escondidos, como con ninguna capacidad ya de volver a aparecer, a brillar, a mostrarnos, ¿no? Lodebar también significa un lugar sin palabras. Un lugar sin comunicación. Porque el dolor justamente nos lleva a esto, a la incomunicación espiritual, al silencio, al sufrimiento, al temor, a la vergüenza, a la inseguridad, a la desconfianza de nosotros mismos y también desconfianza de los demás. No queremos ser expuestos y por eso nos cuesta tanto relacionarnos, ¿no? ¿Te sentiste alguna vez de esta manera? Porque uno se puede ocultar detrás del silencio. Se puede ocultar detrás de la agresividad. Se puede ocultar detrás de un mal carácter o de la risa superficial. Se oculta a través de un dolor profundo, de algún vicio, de algún hábito compulsivo que te está destruyendo, la pornografía o diferentes cosas que te están marcando. Finalmente, de la soledad. Nos quedamos sin palabras. Mefiboset está viviendo una vida que no es la que tenía que vivir. Y por ahí vos y yo estamos viviendo una vida que no tenemos que vivir. Y Dios te ve allí en Lodebar. Y uno se pregunta, ¿habrá esperanza para los Mefiboset de este tiempo? ¿Estarán condenados para vivir siempre en Lodebar?
¿Habrá esperanza para los Mefiboset de este tiempo? ¿Habrá esperanza para vos y para mí que estamos heridos? ¿Hay esperanza de parte de Dios? ¿O estamos condenados a vivir en Lodebar? Estamos condenados a vivir en un lugar sin palabras, en un lugar de vergüenza, de dolor, de angustia, de soledad. ¿Estamos condenados a eso? ¿Estamos condenados a solamente existir? ¿O hay algo más? Y ahí es donde aparece David. Porque lo que ocurre en medio de la angustia y del dolor es que el rey te manda a llamar. En medio de la angustia y dolor que vivimos, el rey te manda a llamar, Dios te manda a llamar. Dios viene a tu encuentro, Dios te ve herido, cansado y agotado y viene a buscarte. El relato nos habla en 2 Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 5, que David ya estaba en el reino, ya estaba establecido, y dice que cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Y Dios hoy pregunta, ¿hay alguien a quien yo pueda mostrarle bondad? ¿Hay alguien a quien yo pueda mostrarle gracia? ¿Hay alguien a quien necesita ser sano? ¿Hay alguien que necesita esperanza en sus heridas? ¿Hay alguien? Porque quiero mostrarle bondad, dice Dios. Y Dios quiere mostrarte bondad en esta mañana. Quiere derramar su gracia sobre tu vida. Mostrarte bondad. Sanar tus heridas. Entonces, mandó David llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y la bondad de Dios viene esta mañana para tu vida. La bondad de Dios te dice, yo no te abandoné, yo no te dejé. No es necesario que vivas toda la vida en Lodebar. No es necesario que vivas toda la vida en Lodebar. Hay esperanza para vos. Dios tiene esperanza para tu vida. No es necesario que vivas en la vergüenza. No es necesario que vivas en el dolor. Hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para los heridos. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. ¿Y dónde está?, te pregunta Dios hoy. En Lodebar, le contestó Siba. Donde por ahí estamos vos y yo, angustiados, tirados allí. En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo. Y ¿sabes una cosa? Dios viene a buscarte en esta mañana. Dios viene a buscarte. Dios viene a buscarte. Dios viene a sacarte de Lodebar. Viene a sacarte de tu angustia. Viene a sacarte de tu dolor. Hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para tu herida. Él viene a rescatarte de tu dolor. Él viene a rescatarte. El rey te manda a llamar. Y el rey te está llamando en esta mañana. Y la decisión es tuya. El rey manda a buscar a Mefiboset, a Lodebar, y lo trae a su reino. El rey te manda a buscar para que nunca más estés solo. El rey te manda a buscar para que seas parte de su familia. El rey te manda a buscar porque no quiere que sigas viviendo en medio de tu dolor, sino que veas la vida con esperanza. Porque Él quiere sacarte del desierto y llevarte al palacio. Él quiere sacarte del desierto de Lodebar y llevarte al palacio. Quiere sacarte de esa angustia que estás viviendo. Quiere sacarte del dolor que estás enfrentando y diciéndote hay esperanza para tu vida. No tenés que seguir viviendo en tu vicio. No tenés que seguir viviendo en tu hábito compulsivo. No tenés que seguir viviendo en la relación enferma. No tenés que seguir viviendo en el dolor. Hay esperanza. Hay esperanza. Tenés que salir del desierto e ir al palacio donde perteneces. Porque sos un hijo de Dios. Y la verdad es que habría que pensar en esta situación para Mefiboset, porque Mefiboset había crecido y él podría tener miedo. David me manda a llamar, el rey me manda a llamar, me va a matar. El rey me manda a llamar y quién sabe qué quiere conmigo.
Pero hoy, como Mefiboset, tenés dos opciones: o aceptás la invitación de Dios o te quedás donde estás. El Mefiboset podía haberse quedado en Lodebar y vivir así su vida, segura aparentemente, o ir a ver al rey y correr el riesgo de morir. Pero vos también podés quedarte en medio de tu hábito compulsivo, También podés quedarte con tu pecado. También podés quedarte viviendo en la autoconmiseración. También podés quedarte pensando que la vida siempre va a ser mala para vos y que no tenés futuro. También podés quedarte con ese pensamiento de muerte en tu cabeza. Podés quedarte allí en Lodebar, podés quedarte si querés. Podés quedarte, o tenés la opción de ir al palacio del rey. O tenés la opción de vivir cerca de Dios. Tenés la opción de recibir la gracia y el amor de Dios en tu vida. Segunda Samuel 9, 6 al 7 nos relata: de inmediato, el rey David envió por Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Mefiboset llegó y se inclinó delante del rey David, quien le preguntó: ¿eres tú, Mefiboset? Sí. Aquí está tu siervo, le respondió. Y David le dijo: no tengas miedo. Y esto es lo que Dios nos dice en esta mañana: no tengas miedo. Yo quiero darte amor, quiero darte esperanza, yo quiero darte alegría en esta mañana. Quiero que puedas recuperar todo lo que te robaron, todo lo que el diablo te robó. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo vengo a que tengas vida y la tengas en abundancia, vida plena. No tengas miedo de dejar tu comodidad, de quedarte en tu dolor, en tu hábito compulsivo, en tus heridas. No, hay una esperanza, hay algo distinto que Dios tiene para nosotros. Y Él dice: yo quiero beneficiarte. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana: yo quiero beneficiarte, yo quiero beneficiarte. Dios te lo dice: yo quiero beneficiarte. En memoria de tu papá Jonatán, te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y es lo que Dios quiere hacer en esta mañana con vos y conmigo. Quiere devolverte lo que te quitaron, quiere darte esperanza en tu vida. Y siempre podrás sentarte a mi mesa, siempre, no de vez en cuando, siempre. Y Dios lo que quiere decirte en esta noche, en esta mañana, es que Él siempre quiere estar cerca tuyo, siempre quiere darte alegría, siempre quiere darte los mejores banquetes, siempre quiere darte lo mejor de la vida, porque Él tiene un futuro bueno para vos, aunque hoy te sientas herido, sin palabras, sin fuerza, en un lugar desértico, con una mirada hacia adelante tétrica, sin esperanza. Dios tiene un mensaje de esperanza, quiere beneficiarte y Él quiere devolverte lo que te robaron y quiere que estés siempre con Él. Mefiboset se inclinó ante David de nuevo y dijo, y así es como nos sentimos nosotros, pero imagínense a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, de la dinastía anterior, eran los despreciados, eran los que nadie quería, eran los que tenían una condena de muerte, condena de destierro, condena de dolor, y a veces nosotros nos sentimos así, como si fuéramos condenados por la vida, como si lo que viviéramos es lo que tenemos que vivir y no hay otra cosa. Y Mefiboset dice específicamente cómo se siente y como a veces vos y yo nos sentimos. Él dice, yo no valgo más que un perro muerto. Terrible. No valgo más que un perro muerto. Y a veces nuestra autoestima se destruye y sentimos que no valemos nada, ni como un perro muerto, y vos te sentís destruido. Y ves la vida con dolor. Y por eso los pensamientos de muerte vienen sobre tu cabeza y te dicen, ¿para qué sirve tu vida? ¿De qué vale la pena que sigas viviendo? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me tuvieron? Y si a veces escuchaste que algunos de tus padres dijeron, la verdad que ni quisimos tenerte, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Dios soñó con vos. Antes que fuese formado, Dios soñaba con tu vida. No sos un desperdicio. Sos una obra maravillosa de Dios. Sos un hijo de Dios. Y el amor de Dios es incomparable, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios te dice, sos mi hijo amado, tengo cosas maravillosas para que vivas, en medio del dolor, porque esto no es un patio de recreos, en medio de la angustia, porque esto es una vida difícil, pero Él tiene un sueño. Entonces Él dice, sin embargo,
Su majestad me trata con bondad. ¿Sabes una cosa? No sos un perro muerto. Y por eso Dios te muestra su bondad. No sos un perro muerto, no sos alguien despreciable. Él te ama, Él te dice que está contento con vos. Por ahí no en la forma que estás viviendo, pero está contento con vos, sos su hijo. Sos un hijo de Dios, sos un regalo del cielo para esta tierra. Tu vida es importante. No es necesario que sigas viviendo allí en Lodebar, tirado, sin palabras y sin esperanza. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto, Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. ¡Ah! Miren todo lo que le daba. Toda una gente trabajando para él. Y ¿sabes una cosa? Dios tiene un futuro bueno para vos y Él tiene gente buena esperando para tu futuro. ¿Escuchaste bien? Hoy por ahí no las ves, pero hay gente buena que Dios va a poner en tu camino para que te vaya bien. Hay gente buena esperando para ayudarte en tu camino. Sí, aunque no las veas, aunque hoy pareciera que el mundo se vino abajo, que estás en medio de un desierto, hay gente buena esperando. Mirá lo que le pasó a Mefiboset. Tuvo a Siba, y no simplemente a él, sino a sus 15 hijos y 20 criados. Porque lo que hizo David y lo que Dios quiere hacer en esta mañana es que de ser huérfano pases a tener familia. Y cuando sos un hijo de Dios, sos parte de la familia de Dios. Sos uno más de aquellos que pertenecemos a la familia de Dios. Si recibiste a Cristo en tu corazón, sos parte de la familia de Dios. Y si no lo hiciste en esta mañana, podés hacerlo. Porque cuando uno recibe a Cristo en su corazón, es parte de la familia de Dios. Y el relato dice que en cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó en la mesa de David como uno más de los hijos del rey. De ser huérfano a tener familia, del desierto al palacio. Y es lo que Dios quiere hacer en esta mañana con vos. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. ¡Tremendo! ¡Qué pasaje! ¡Qué historia! Tantos años, 3000 años, esa historia fue preservada por Dios para que llegue a tu corazón en esta mañana. Por amor a su Hijo, fuimos adoptados por Dios e invitados a compartir su mesa. Tenemos el ADN del Rey, identidad de hijos del Rey, adoptados por el Rey, con la confianza de ser amados por el Rey, dependencia del Rey, miembro de su familia, viviendo con Él en su mesa al lado del Rey. Dios está cerca tuyo, te ama, no te abandonó. Por eso, en la mesa del Rey encontramos nuestra verdadera identidad. En la mesa del Rey encontramos nuestra verdadera identidad. No sos lo que tu hábito es, no sos lo que tu herida te dijo, no sos lo que el diablo te dijo, no sos lo que tus pensamientos te dijeron, ni lo que otras personas te dijeron. Es lo que Dios te dice. Sos mi hijo y quiero que estés en mi mesa siempre. Sos mi hijo y tengo un futuro para vos. Sos mi hijo y no es necesario que sigas viviendo en Lodebar, porque quiero que vengas a sentarte a mi mesa para siempre. Por eso, en esta mañana tenés que salir de Lodebar. Tenés que disfrutar del palacio del Rey. Vení con humildad y confesá que Él es tu Rey. Dios te quiere sacar de Lodebar. Dios te quiere sacar de Lodebar, del desierto, del lugar sin palabras, del lugar de angustia, de un lugar sin esperanza. Pablo escribió mucho tiempo después en una carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al espíritu que los adopta como hijos de Dios.
y les permite clamar: Abba, Padre. Papito, podés estar bien con Dios, bien con Dios, bien con Dios en su mesa, ya no en el desierto, ya no en tu herida, ya no en tu angustia, ya no en tu pecado, ya no en lo que te dijeron, sino en la mesa del Rey, abrazado por Él, con una nueva identidad y con un futuro brillante. De eso se trata, estar en la mesa del Rey. ¡Uah! Qué hermoso es saber de que Dios no se olvida de los heridos. Hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para tu vida y para la mía. Hay esperanza, claro que sí. Hay un futuro brillante, claro que sí. Hay esperanza en medio del dolor, claro que sí. Hay esperanza en medio de la pandemia, claro que sí. Hay esperanza para los heridos, pero tenés que salir de lo de bar. El Rey te está llamando en esta mañana. El Rey te está llamando. El Rey te está llamando a su mesa. El Rey te está llamando. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí? Cristo murió en la cruz por vos, para que Dios te adopte como su hijo. Y si todavía no tomaste la decisión más importante de tu vida, que es darte cuenta que necesitas ser parte de la familia de Dios, que no es necesario vivir en tu herida y en tu dolor. Hoy podés arrepentirte de vivir solo y comenzar a vivir en la mesa del Rey. ¿Para qué tengo que hacer para vivir en la mesa del Rey? Reconocer que necesito el amor de Dios. Y si en esta mañana querés entregarle tu vida a Jesús, para ser parte de la familia de Dios, para salir de lo de bar, del lugar de desierto, de angustia, y ir a la mesa del Rey y disfrutar de todos los banquetes que Dios tiene para vos, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Dios te ama. No es necesario que sigas viviendo así. Dios te ama. No es necesario que sigas viviendo así. Haz esta oración conmigo. Entregale tu vida a Jesús. Entregásela. Él murió en la cruz por vos, para que puedas ser adoptado y ser un hijo de Dios y pertenecer a la familia de Dios y disfrutar de una vida distinta en la mesa del Rey. ¿Quieres sanar tus heridas y tu dolor en esta mañana? Haz esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, te necesito. Mucho no entiendo, pero quiero ser parte de tu familia. Hasta ahora, Dios, hice las cosas a mi manera, pero reconozco que necesito de tu amor. Hoy te entrego mi vida, Dios, para que me recibas en tu familia. Entiendo que Cristo murió por mí para darme la posibilidad de ser parte de tu familia. Señor, adoptame en esta mañana. Adoptame como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero puede ser que vos y yo estemos heridos hoy y necesitemos que Dios nos sana. ¿Hay esperanza para los heridos? Hay esperanza para los heridos. Nadie tiene una vida perfecta. Y necesitamos que Dios nos sane esta mañana. Y si estás allí, en tu casa, detrás de tu computadora, en el celular, te invito a que ahora hagas esta oración conmigo y digas: Señor, saná mi corazón, saná mis dolores en esta mañana, saname, sacame de lo de bar y llévame a tu palacio. Quiero sentarme en la mesa del Rey, quiero disfrutar de tus banquetes, de la seguridad de estar al lado tuyo, de saber de que no me abandonás. A pesar de que he hecho cosas en contra de lo que vos me pediste, a pesar de haber hecho herir tu corazón, hoy vengo arrepentido y vengo a la mesa del Rey. Vengo a recibir tu amor. Perdoná mis pecados, saná mis heridas, saná mis dolores. Quiero recibir hoy tu gracia, tu misericordia. No quiero ser preso de aquellos hábitos compulsivos que me están dominando. Quiero vivir en libertad, sentarme a tu mesa y disfrutar de tu amor para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Él tiene un mensaje de esperanza. Hay esperanza para los heridos. Este mensaje después va a ser grabado y lo vamos a subir a YouTube. Compartilo con todo lo que vos conozcas, porque este mensaje necesita ser llevado a un montón de gente herida que vos conocés. Compartí esto para que otros puedan ser sanados de sus heridas. Dios dice que hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para los heridos. Hay esperanza para todos los que están heridos. Dios te bendiga mucho. Que disfrutes este día de su mano, sabiendo que Él te sacó de lo de bar, de la zona del desierto, de la zona donde estás sin palabras, a vivir una vida plena, alegre, disfrutando en la mesa del Rey para siempre.